Hola de nuevo, Globo Economía, Ciudad del Futuro y Economía, con el profesor de la Universidad de la Sorbona de París, Carlos Moreno. En este bloque vamos a entrar ya en profundidad y decía Carlos que queríamos empezar un poco por que definieras el concepto de esa revolución de la proximidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablas de la revolución de la proximidad? Pues, Antonio, gracias. Estamos hablando de cambiar nuestro modo de vida para poder pasar de aquello que hemos conocido como lo normal, las largas distancias, la pérdida de tiempo, estar siempre apresurados, tener que ir lejos para satisfacer necesidades esenciales. Y para esto, la revolución de la proximidad busca una forma urbana policéntrica, que significa simplemente que en los diferentes lugares de la ciudad regeneremos la economía de la ciudad, con empleo local, con circuitos cortos, con más actividad en términos de producción, realizar igualmente en los espacios públicos más actividades, tener actividades deportivas, servicios médicos, de educación, de cultura. Finalmente, un estilo de vida que nos reencuentre con una cierta humanidad que hemos perdido y nos entregue algo que es fundamental: tiempo útil, individual, familiar, social, que es indispensable hoy en día para estar bien e inclusive para ser más productivos económicamente cuando estamos de buen talante y que no estamos bajo presión permanente como es el día hoy. Queremos hablar en este segundo bloque, te decía Carlos, un poco de esa distinción clara que tú haces entre la ciudad-mundo y la ciudad de los 15 minutos y también un poco de la transición entre esos dos modelos. Sí, José Antonio, es una muy buena transición temática. Yo he llamado mi libro La revolución de la proximidad, que hemos evocado, y he dicho de la ciudad mundo a la ciudad de 15 minutos. La ciudad mundo le hago un guiño a mi gran amiga que es profesora en Columbia University, Saskia Sassen, muy conocida en América Latina, puesto que Sí. creció en Argentina, que fue la primera Ujú. que propuso este concepto de la ciudad mundo cuando hablaba del cosmopolitismo Sí. urbano que hacía que las grandes ciudades se parecieran las unas a las otras y que todas tenían los mismos cadenas de ventas de artículos, los mismos cadenas alimenticias, los mismos tipología de hoteles y los mismos modelos de negocios. Y finalmente, he evocado el hecho de que transformando la ciudad en esta noción de proximidad policéntrica, hay algo muy nuevo que es redescubrir nuestros barrios, redescubrir la identidad de los barrios, redescubrir culturalmente lugares que hemos perdido de vista, redescubrir nuestras raíces de una cierta manera, que son esenciales para tener un cierto orgullo de donde vivimos, claro está, manteniéndose abierto hacia el mundo y manteniéndose en situación, claro está, de estar con gente distinta. Entonces, el tránsito de la ciudad mundo a la ciudad de los 15 minutos es un tránsito por lo que yo llamo la proximidad feliz. Reencontrar los lugares, reencontrar su familia, reencontrar sus vecinos, reencontrar nuevos modelos business, nuevos modelos económicos y por lo tanto cambiar la ciudad poco a poco eh, con lugares más accesibles, más amigables, más caminables, más en bicicleta, que creen una relación mucho más afectiva y sentimental de cada uno con nuestra ciudad, que es algo que se ha perdido en la ciudad mundo anónima, fría y deshumanizada. En este bloque decíamos, Carlos, que queremos hablar de ese desafío ecológico, social y económico del que tú hablas y que empezáramos un poquito definiendo cuáles son estas tres patas que tú colocas como desafío en tu planteamiento. Así es, José Antonio.
Para nuestras ciudades tenemos que alinearnos con los objetivos del desarrollo sostenible. Estás en New York, las Naciones Unidas han planteado estos objetivos del milenio. Ser sostenible significa una ecología que nos preserve respecto al cambio climático, una economía que permita crear empleo, productividad y un ambiente social que nos permita tener inclusión y equidad. Esas son las tres patas. Quiere decir que nuestras ciudades tienen que ser vivables ecológicamente frente al clima, viables económicamente para poder repartir la riqueza y tener empleo, y equitables desde el punto de vista social. Por eso hablamos de las tres patas que son indispensables y son las ciudades hoy en día en donde vive la mayoría de la población mundial, y es en las ciudades donde debemos encontrar una regeneración ecológica, económica y social que nos permita efectivamente que sean compatibles. No podemos ignorar el clima para únicamente ocuparse de la economía, y no podemos tampoco ignorar la economía para ocuparnos solamente del clima o hacer populismo social sin tener en cuenta el impacto ecológico y el impacto económico. Son tres elementos indisociables que debemos permanentemente realizar en la ciudad. Y la revolución de la proximidad concilia esos tres elementos de una manera cotidiana. A ti que lo conoces también, que lo has analizado, que lo estás analizando continuamente y lo estudias, ¿por dónde habría que empezar? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuáles son tus directrices para decir queremos hacer esa transformación? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Cuáles son los primeros pasos? Los primeros pasos, José Antonio, los estamos dando cuando tomamos conciencia a nivel de la ciudad de los desequilibrios que existen geográficamente y que nos conllevan a estas grandes distancias que socavan la calidad de vida por la zonificación económica, la pérdida de interacciones sociales en los barrios y nuestra dificultad para hacerle frente al cambio climático. Pero donde vives, en New York, yo participé en las audiciones de panel que ha elaborado un proyecto conjunto Estado de New York y Ciudad de New York para regenerar un reequilibrio dado el vacío actualmente de los edificios corporativos en Manhattan y ofrecer una descentralización para desaturar el transporte. Un programa muy interesante que se está buscando efectivamente realizar en los próximos años. Bueno, tengo que aprovechar que mencionas esto para decir que no sé hasta qué punto he subrayado todo lo que hay que subrayar, la importantísima influencia que está teniendo Carlos Moreno en ciudades de todo el mundo a través de este concepto. Te felicito porque realmente es algo que ha captado la imaginación y que ha tomado vida propia desde que tus primeras ideas sobre este plan de futuro se pusieron sobre la mesa. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber estado en Economía, Carlos. Muchas gracias a ti, José Antonio, por esta invitación. Ha sido muy placentero platicar y poder expresarse ante la audiencia hispanofónica de Global Economía. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, por supuesto, por su atención, por dejarnos los fines de semana entrar en sus casas. Ya saben que estamos en nuestros horarios habituales, todos los fines de semana o cuando ustedes quieran, en cualquier momento del día o de la noche, en el podcast de Globo Economía disponible en las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana.